Hola amigos, aquí estoy de nuevo y hoy voy a tratar otro tema muy interesante. Vamos a hablar de nuestros hermanos saharauis y cómo la situación ha degenerado paulatinamente y el actual gobierno los ha dejado tirados como perros y abandonados a su suerte. En fin, vamos a empezar la exposición y entenderéis un poco más sobre este tema cuando termine el vídeo. Vamos allá. Últimamente, es decir, hace unos días, 17 eurodiputados socialistas españoles han votado en contra de la resolución del Parlamento Europeo que condena a Marruecos por la violación de los derechos humanos. En fin, en cuanto a el trato que se le dio a algunos periodistas y la represión que tuvo lugar sobre ellos. De la sesión, pues bueno, se ausentaron los europarlamentarios del PP, esta llamada derechita cobarde, entre comillas, que son una pandilla de sinvergüenza y que, bueno, siguen unas políticas similares al PSOE, incluso en este tema, a pesar de lo que dicen por ahí. Pues bueno, el Parlamento Europeo ha aprobado una de las primeras resoluciones críticas con el régimen de Marruecos y bueno, gracias a una enmienda de la izquierda europea para impedir su entrada a la institución en los mismos términos que a los cataríes tras el estallido del llamado caso Qatargate. Porque bueno, si vamos tirando del hilo, pues vemos que también parece que el gobierno marroquí está implicado en el tema de las comisiones y los sobornos. Bueno, esa resolución del Parlamento Europeo lo que viene a decir es que las autoridades de Marruecos tienen que respetar la libertad de expresión y la libertad de prensa y tienen que garantizar a los periodistas encarcelados, particularmente Omar Radi, Suleiman Raisouni y Taufik Bouchirine, un juicio justo con la debida garantía en cuanto al proceso. Piden también su inmediata liberación y piden el cese del acoso a los periodistas, a sus abogados y a sus familias respectivas, como debería de ser en un Estado de Derecho. Pero bueno, nuestro presidente, nuestro querido Pedro Sánchez, acaba de justificar en el Congreso, en el debate sobre los consejos europeos, el cambio de postura que ha tenido el gobierno con respecto a Marruecos. Que básicamente lo que ha hecho ha sido vender al pueblo saharaui y blanquear la dictadura marroquí en Europa. Le ha dado ala al dictador marroquí. Entonces lo que ha hecho ha sido votar en contra de la condena al régimen marroquí por la vulneración de los derechos humanos del pueblo saharaui, la represión contra los periodistas o los sobornos a parlamentarios europeos como ha salido a la luz con el Qatargate. Pero bueno, este hombre como tampoco tiene escrúpulos, ni tiene principios ni valores, pues bueno, ha hecho lo que se espera en estos casos, ¿no? Le ha justificado, pues, en el incremento de las relaciones comerciales con Marruecos y el control de la inmigración desde Marruecos a España. Y bueno, dice que ahora tenemos unas relaciones muy buenas con el país vecino y que no podemos enturbiarlas con este tema. Para que os hagáis una idea de los 7.000 millones que en intercambios comerciales que tenía España con Marruecos se ha pasado 10.000. Entonces, bueno, es un gran socio en cuanto a materia económica. Aunque bueno, el control de la migración ya vimos cómo se hace. Lo que pasó en Melilla, donde murieron más de 20 personas y se transportaron muertos en la frontera española con la marroquí, pasándose la legislación vigente de devolución en caliente y los derechos humanos ya sabemos por dónde, ¿no? O sea que bueno, es todo un atropello a los derechos humanos, al sentido común, al Estado de Derecho, pero es lo que da este personaje tan lamentable que tenemos en el gobierno. Desde mi punto de vista, la única legalidad que hay que aplicar en este tema es un referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui. Lo antes posible y con toda la garantía, para que los saharauis decidan sobre su destino. Porque bueno, por esa regla de tres yo me pregunto, ¿por qué los derechos humanos de los ucranianos son más importantes que los del pueblo saharaui? Y más teniendo en cuenta la vinculación que tenemos con ellos, que fueron una provincia española, que hablan nuestro idioma, que tenían DNI, que gozaban de todos los derechos como un ciudadano español más, y que bueno, son nuestro pueblo hermano y tenemos unos vínculos muy fuertes con ellos, a pesar de que los traicionamos hace casi 50 años. Me gustaría saber por qué se protege a un dictador que incumple
continuamente los derechos humanos del pueblo saharaui y de los propios marroquíes. Pero bueno, como aquí manda el dinero y mandan los intereses comerciales, pues esto ya queda en un segundo plano. Después dicen que las personas que son verdaderamente de izquierda no tienen dónde votar. Bueno, la izquierda, y aquí no incluiría el PSOE, realmente lo que está haciendo es dar la espalda a muchas reivindicaciones por lo que siempre se ha peleado. Y una de ellas es la autodeterminación del pueblo saharaui. Entonces, el PSOE se alía con Marruecos, es un socio preferente, totalmente vasallo del dictador, y sin embargo el resto de la izquierda no da un paso a un lado. Entonces, ¿de qué sirve un gobierno de coalición? Me pregunto yo. Para tragar todo lo que le imponga el señor Sánchez, me parece vergonzoso. Totalmente una aberración contra nuestros hermanos saharaui. Y bueno, el tema parece que no va a avanzar. Vamos a peor y el PP es otro partido de sinvergüenza y de parásitos que no va a hacer nada por ayudar a nuestros hermanos saharaui. Así que bueno, no podemos esperar nada bueno. Esta era mi pequeña reflexión sobre la situación del Sáhara actualmente. Y bueno, para terminar quería hacer una pequeña mención al filósofo alemán Günther Anders, que escribió en uno de sus libros en 1956, escribió las siguientes palabras, que creo que definen bastante bien la sociedad actual en la que vivimos. Y bueno, se está cumpliendo bastante bien lo que ya dijo en esa época. Y literalmente dice, o dijo, para sofocar cualquier revuelta por adelantado, sobre todo no es necesario atacarla de manera violenta, porque los métodos arcaicos como los de Hitler son anticuados. Hoy en día basta con crear un condicionamiento colectivo reduciendo drásticamente el nivel y la calidad de la educación. Esa es la clave. Para que vuelva a una forma de integración profesional. Un individuo sin educación tiene horizontes de pensamiento muy limitados. Y cuanto más limitado es su pensamiento, y más se limita a preocupaciones materiales y mediocres, menos puede revelarse. Necesitamos hacer cada vez más difícil y más elitista el acceso al conocimiento y a la educación. Que se cabe la brecha entre la gente y la ciencia. Que la información destinada al público en general sea anestesiada de cualquier contenido subversivo. Y aquí de nuevo hay que utilizar la persuasión y no la violencia de forma directa. Transmitiremos masivamente vía televisión el entretenimiento estúpido, siempre halagando el instinto emocional, siempre apelando a la carga emocional, a la carga emotiva de la gente, a sus sentimientos más primarios. Ocuparemos las mentes con lo que es inútil y juguetón. Tiene que ser bueno con los chismes y con la música, sin parar, para evitar que la mente se pregunte, para que la mente piense y se cuestione cosas. Pondremos la sexualidad a la vanguardia de los intereses humanos. Y como anestesia social no hay nada mejor. En general nos aseguraremos de desterrar la seriedad de la existencia, ridiculizar todo lo de alto valor, mantener una constante disculpa de ligereza para que la euforia de la publicidad, el consumo, se convierta en el estándar de felicidad humana y el modelo de libertad. Esta pequeña reflexión la escribió el filósofo alemán Günther Anders en su libro La obsolescencia del hombre, escrito en 1956. Y como podéis ver, pues bueno, es algo bastante premonitorio de lo que está pasando actualmente. Es un poco parecido al libro 1984 de George Orwell. Como algo que se escribió hace muchísimos años, pues se está cumpliendo al pie de la letra. Pues bueno, desde aquí quería mandar un saludo y todo mi apoyo al pueblo saharaui, a nuestros hermanos del Sáhara ocupado, y ojalá su situación mejore y puedan ser dueños de su destino, que ya está bien la broma. Sin más, espero que esta reflexión os haga pensar un poquito. Me despido de vosotros y nos vemos muy pronto. Un saludo y no olvidéis de pensar.